Pues bienvenidas y bienvenidos, tanto presencialmente como los que estáis en casa conectados y que nos vais a seguir en esta sesión informativa del posgrado en Ilustración para publicaciones infantiles y juveniles. Yo tengo aquí a Gabriela Rubio, que es la coordinadora y directora del programa y que os va a explicar todos los detalles, todo el contenido, todo lo que se hace en este maravilloso posgrado. Os va a enseñar trabajos de estudiantes, os va a explicar pues, un poco los diferentes profesores y profesoras que hay en el posgrado. Y luego para el final pues vamos a resolver todas las dudas que podáis tener. Y para los que estáis en casa, que ya os lo he comentado antes, pues podéis hacer todas las preguntas que tengáis, las podéis ir poniendo en el chat y cuando acabemos la sesión pues vamos a revisar esas preguntas, las vamos a ir contestando con Gabriela. Y así que nada más, yo te doy la palabra y empezamos ya. Perfecto, sí. Bueno, compartiremos una pequeña presentación y a mí... No sé, este año me hacía ilusión en particular enseñar trabajos solamente de las alumnas que están en este momento cursando el posgrado. Porque en la web ya podéis ver trabajos a veces de otros años y, no sé, pues una forma como de celebrar el que el posgrado continúe y que dentro de estos tiempos tan extraños pues haya seguido adelante. Para mí era un poco hacer un homenaje a las 9 personas que están actualmente cursándolo. Tenía que estar conmigo aquí Mercè Canals, que es una de las profesoras. Ella durante un tiempo hizo la asignatura de libro de texto, pero ya hace unos años que imparte el libro para prelectores y es una persona súper dulce, súper linda y muy profesional también. Pero me ha avisado esta mañana de que justo ha ido a hacerse una resonancia y antes de pasar le han detectado que tenía COVID, a pesar de no tener ningún síntoma. Con lo cual no puede estar aquí con nosotros hoy. Yo tenía previsto hacer la presentación con ella y sí, pues me da pena que no la conozcáis porque es una bella persona. Bueno, os comparto la presentación. ¿Cómo va esto, Javi? ¿Sí? Bueno, sí, sí, en casa ya la ven. ¿Ya la ven? Estas letras, qué bueno. Perfecto, ¿sí? ya está. Genial. Bueno, Ilustración para publicaciones infantiles y juveniles es actualmente un posgrado. Un posgrado, una diplomatura, yo ya no sé cómo se llaman estas cosas, ¿no? Las dos cosas, diplomatura de posgrado. De acuerdo, genial. Yo vais a ver que en la parte administrativa soy muy torpe, me dedico sobre todo a vigilar los contenidos y a tratar con vosotros, ¿no? Cuando sois alumnos. Entonces, el posgrado, la diplomatura de posgrado en Ilustración para publicaciones infantiles y juveniles es actualmente una diplomatura de 30 créditos, pero surge desde hace 2-3 años. O sea, este año ha sido la segunda edición de la diplomatura, pero durante 16 años fue un curso de especialización de 20 créditos, ¿no? Con lo cual, exacto. No es algo que salió ahora de la nada, ¿no? No es un programa que nos hayamos inventado hace 2 años de la nada, sino que de hecho yo creo que podemos afirmar que fue el primer posgrado universitario, ¿no? Especializado en ilustración para niños y jóvenes. Yo creo que se ha impartido por lo menos a nivel europeo, ¿no? Os paso aquí la diapositiva. ¿Vale? Un poco la energía del posgrado lo que reza es que os va a permitir sobre todo especializaros en el ámbito de la ilustración infantil y juvenil, ¿no? A este posgrado vienen estudiantes y vienen también profesionales de otros ámbitos de la ilustración, ¿no? A menudo vienen diseñadores gráficos también, a veces vienen arquitectos, a veces viene gente interesada más en el ámbito de la relación con los niños y por lo tanto gente que tiene magisterio y que siempre ha dibujado, que siempre ha ilustrado de alguna forma o que ha tenido formaciones no regulares, ¿no? De ilustración. Y la pretensión del posgrado es dotaros de una especialización en ese campo, ¿no? Entonces, el posgrado está montado, como os digo, con un programa ya muy testado
que de hecho para convertirlo en diplomatura lo que hicimos fue ampliar aquellos temas que cada año veíamos que se nos quedaban cortos, ¿no? Todas esas asignaturas en las que los alumnos nos decían es que esto necesitaríamos ampliarlo mucho más porque necesitaríamos una introducción, o que dentro de las propias, dentro del programa que teníamos veíamos que no le podíamos dar suficiente cabida y que necesitaban más preparación, pues extrajimos como un primer módulo que hace de introducción a todo el resto del posgrado y bueno, que en los 2 años que llevamos haciéndolo así está funcionando muy bien. Es una parte es la parte nueva del posgrado. Si ya lo anterior nos gustaba mucho, pues esta parte nueva nos gusta todavía más, ¿no? Del profesorado me gusta siempre mencionar que somos todos profesionales en activo. Desde que se inició, pues bueno, muchos de nosotros nos hemos mantenido, nos hemos hecho mayores aquí en todos estos años y hemos ido incorporando gente nueva, pero básicamente es un curso impartido por ilustradores para ilustradores. Entonces os vais a encontrar con que todos los contenidos están puestos ahí en relación con lo que es la profesionalización en sí misma, ¿no? Es un profesorado muy generoso, muy generoso. Lo que nosotros aprendimos, bueno, porque eran otros tiempos, en la ejecución y en la práctica misma de la profesión, pues se ha destilado para que en el día de hoy, en que las circunstancias son diferentes, hay una competitividad pues, a cierto nivel muy alta. Por otro lado están los ordenadores que facilitan mucho, ¿no?, la parte técnica, pues que en el contexto de hoy podáis dar el salto al mundo profesional directamente, ¿no?, con un dossier que se aguante, que tenga cara y ojos, porque hoy en día si no es imposible. La trayectoria del posgrado, como os digo, es así de larga, ¿no? Son 16 años de curso de especialización más 2 de posgrado. Y siempre me gusta destacar también el ambiente de generosidad que se da en todo el curso, no solamente por parte de los profesores, sino también por parte de todo el alumnado. Este año, como os decía, solamente hay 9 personas cursando la diplomatura. Confiamos en que el año que viene remontará el número de alumnos. Normalmente habíamos sido pues, entre 22 y 26 alumnos, ¿no?, en el curso de especialización, y esto ha creado dinámicas pues, ciertamente distintas, ¿no?, respecto de los años en que había tanta gente. Yo me imagino que para el año que viene pues, remontaremos un poco y será un intermedio, ¿no? Hay ciertas ventajas en ser tan poca gente, ¿no? La atención se ha vuelto muy personalizada, siempre lo ha sido. Cuando había más gente, pues los propios alumnos alimentaban unos a otros, ¿no? Y como os digo, se fomenta mucho la generosidad. Aquí en Barcelona yo pertenecí hace muchos años a la Asociación Profesional de Ilustradores, y hay una gran tradición de ilustradores y de movimiento asociativo que un poco nos ha contagiado a todos los que nos dedicamos a infantil y juvenil de esta solidaridad, ¿no?, dentro de la profesión. Somos siempre autónomos que trabajamos con grandes empresas y estamos ahí solos, y por lo tanto, pues creo que es bonito hacer un colectivo que se apoye. Como os decía, todas las ilustraciones que están en la presentación pertenecen al posgrado que actualmente está en curso, con lo cual hay algunas asignaturas de las que todavía no hay ilustraciones, no han podido hacerlas. Esta, por ejemplo, es de Carolina Garzón y es del Seminario sobre Ilustración de Revistas. Os hablaré de cada seminario un poquito y, de todas formas, en la web los tenéis muy detallados y bastante pormenorizados. Pero yo creo que siempre el hacer la presentación así en oral pues, ayuda a entenderlo mejor, ¿vale? Como os decía, el posgrado hace varias promesas, ¿no?, en este camino de profesionalización. La primera de las promesas
es ayudaros a encontrar vuestra voz. La voz del ilustrador viene a ser, bueno, su personalidad, su estilo, y vais a ver ilustraciones muy, muy variadas, de estas 9 personas que cursan ahora. He intentado coger al menos una de cada persona. Creo que solamente hay 2 que repiten, de las que hay 2 ilustraciones, ¿no? Porque tampoco me podía alargar más. Pero vais a ver la enorme diferencia de estilos con que se trabaja, porque cada alumno del posgrado lo que pretendemos es apoyar sus fuertes, pulir sus debilidades, ¿no? Nutrirla y que encuentre esa voz más propia, ¿no? que se desarrolle a partir de lo que ella trae como bagaje y bueno, que aquí detecte un poco en qué necesita complementos y que el propio curso pues la vaya haciendo madurar, ¿no? Este trabajo, por ejemplo, es de Valentina Manocchi, que es una chica que hace mucho trabajo de collage. Como veis, no tiene nada que ver con la ilustración que hemos visto antes de Carolina. Y en este caso creo que también era un trabajo para revistas, ¿no? En cada seminario, hay seminarios en los que se hacen unos cuantos trabajos diferentes y hay otros, bueno, que consisten en un único trabajo que va a lo largo del seminario completo. Ya os contaré. Entonces, os hablo ahora del primer módulo, que es este módulo que se añadió. Salió básicamente de una asignatura que era orientación de dossiers y se convirtió en un módulo completo que transcurre a lo largo de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Y está subdividido en 3 asignaturas. La primera asignatura es estilo, y luego veremos las otras 2. Y a su vez, cada asignatura tiene 2 o 3 trozos, ¿no? que están impartidos por un profesor diferente cada vez. Entonces, lo que hacemos es que, bueno, no están exactamente por orden de programación, ¿vale? Voy a pasar rapidito para que lo veáis. Está, como os digo, la asignatura de estilo. Aquí habría una muestra de storyboard ya muy desarrollado, de Marina Widmer, otra de las alumnas de este año. Habría la asignatura de dibujo aplicado a la ilustración y la asignatura de procesos de trabajo. Entonces, me quedo en esta porque la primera clase que tenéis es una clase conmigo en la que lo que hacemos es metodología de trabajo. Esto que está puesto aquí, lo último, es lo primero que llegáis y hacéis, que es una clase de orientación sobre cuál va a ser pues, esa metodología de trabajo que un ilustrador emplea siempre, ¿no? Y que se va a ir cosiendo, pasando por distintos profesores a lo largo de todo el primer trimestre, de estos meses de octubre, noviembre y diciembre. Entonces, yo os recibo, hacemos esta clase de introducción y a partir de ahí, ya sí que me voy aquí a estilo, ¿no? Tenéis 3 clases de storyboarding, 3 clases de sketching, las de análisis de dossier van al final, ¿vale? En storyboarding tenéis a un profesor, Alan Ravelo, que os hace toda una introducción al storyboard, os enseña muestras de cómo el storyboard se puede enfocar de distintas maneras y de qué manera ayuda a pensar y a solucionar un trabajo cualquiera, ¿no? Porque está al inicio. Y entonces, este ejercicio, un ejercicio que yo he puesto en marcha con la sesión de introducción, empieza a coserse a lo largo de estos distintos seminarios con los distintos profesores, ¿vale? O sea, yo pongo en marcha un trabajo que vais a ir haciendo a lo largo de todo el trimestre, de manera que en la última clase yo voy a recoger el resultado final. Aparte de ese trabajo que hacéis para mí y que sirve para coser todo el módulo, vais haciendo ejercicios diversos con cada uno de los profesores. Como os digo, pues con Alan, de Storyboard, con Gusti, que es un grandísimo profesor también, e ilustrador, hacéis 3 sesiones de sketching en que dibujáis, bueno, del mundo real, ¿no? Que para nosotros pues, es la base de cualquier estilo y de cualquier modelo de trabajo. Y
ahí vais pasando, como os digo, por las distintas fases de este primer módulo, ¿no? Luego, con Lluïssot hacéis personajes. Lluïssot lo suele orientar, ya tenemos aquí una ilustración que pertenece a su módulo, ¿no? Suele trabajar mucho el tema de los animales como personaje con las alumnas, pero no exclusivamente. Esto es de Nora Lladó y está hecho en la clase de él, de personajes. Volvéis a pasar por las clases de Alan, que se centra en el espacio, en ver cómo los ilustradores necesitamos y manejamos pues, las perspectivas y en general cómo trabajamos el espacio en nuestros trabajos, tanto de libro álbum como de libro de colección, como en cualquier ámbito. Y luego vais a tenerme a mí en 3 clases en las que nos centramos en color, sobre todo. El estilo lo dejamos más para análisis de dossiers. Con todos estos inputs, ya os digo, vais caminando, vais avanzando en un proyecto que todavía tiene unas últimas fases con el Laboratorio Digital de Técnicas Manuales y con la preparación de artes finales que os imparte Roger Zani. Y para cuando acabáis toda esta preparación, bueno, estos 3 meses de trabajo, nos volvemos a encontrar al final de los 3 meses y digamos que es el cierre del trimestre con, de nuevo, metodología de trabajo. Entonces, por el camino me he dejado una pequeña asignatura, que es el análisis de dossiers, que la imparto ya en enero. El análisis de dossiers, para lo que sirve, bueno, aquí está otra ilustración de otra de nuestras alumnas de este año, ¿vale? Que quería reflejar un poquito el tema este de laboratorio digital. En análisis de dossiers lo que hacemos ya en enero es que después de haber pasado por estos módulos recogemos, o sea, vosotros para entrar ya entráis con un dossier, ¿no? Ya entráis aplicando con un dossier que yo he visto, ¿no? Para poder cursar la admisión. En enero os pido que rehagáis ese dossier con todo lo que ha pasado en este trimestre, que suelen ser bastantes cosas, y ahí ya sí que os hago una devolución sobre cuál creo que es el camino. Bueno, no es que os haga una devolución yo, es que hablamos, discutimos sobre cuál puede ser el mejor camino para cada uno de vosotros, ¿no? Y ahí acotamos, ¿no? En qué necesitáis refuerzo, en qué necesitáis un complemento de trabajo, pues a lo mejor, yo qué sé, de practicar en casa o de buscar un complemento técnico o cualquier otra cosa que necesitéis. Y acotamos también, sobre todo, cuáles son vuestras fortalezas y hacia dónde puede ir el trabajo vuestro, ¿no? Con eso nos situamos ya en el segundo módulo. Y el segundo módulo, el segundo y el tercero, complementan este trabajo, ¿no? De ir encontrando la voz con una serie de propuestas de proyectos. Todo el segundo módulo y el tercer módulo son ya proyectos concretos que reflejan la vida profesional. Entonces, otra ilustración. Esta venía a cuento de trabajos que se hacen muy a menudo para el libro de texto, ¿no? En que hay que saber reflejar pues, las distintas fisonomías de personas, de críos de distintas etnias y demás, ¿no? Es un trabajo de Ana Olshush, que nunca sé decir su apellido. Entonces, en el segundo módulo tenemos 2 grandes asignaturas. Una de ellas se llama Proyectos de Ocio y Divulgación, ¿vale? Y, como os decía, la anterior ilustración sería una muestra de uno de los trabajos que se hace en libro de texto. Esta sería otra, ¿vale? Y, bueno, pensad que dentro de los proyectos de libro de texto hay 4 clases y cada clase se dibuja muchísimo. O sea, por ejemplo, esto es el trabajo de una clase para otra, ¿no? Antes de que me olvide, os tengo que comentar que todo el curso dura un año completo, desde octubre hasta julio, ¿puede ser? Sí, Junio, julio, hasta julio. Las clases sí. más o menos las acabáis en junio, ¿no? Sí, junio o julio. En
julio, más que clases como tal, es como ya, ¿no? Preparar las entregas finales. Sí, pero quiero decir que está muy extendido en el tiempo, dentro de los créditos que son y demás, porque una de las decisiones que tomamos fue que las clases se mantuvieran solamente en 2 días por semana, con excepción de algunos lunes, en que se completan contenidos a veces con una charla de algún invitado, o a veces hemos tenido que programar alguna clase en lunes, pero me parece que este año hay 1 o 3, no sé, muy pocas. Muy poco. Es muy puntual. Sí. Porque la estructura de funcionamiento de las clases es que vosotros venís a clase los martes y jueves, y entonces, salvo al principio, que sí que se pueden hacer a veces seguidas las clases, en los proyectos, por norma general, siempre tenéis un proyecto en marcha los martes, del cual se hace la entrega el siguiente martes, y luego el otro martes, y el otro martes, con lo cual un proyecto que dura 4 clases tiene un mes entero de desarrollo, ¿no? Y los jueves tenéis en paralelo otro proyecto y, por lo tanto, también, si dura 4 clases, pues tiene otro mes de desarrollo, ¿no? En que la cuarta clase todavía tiene una entrega final a la semana siguiente porque no habéis empezado el siguiente proyecto, ¿eh? Entonces, tratamos de ajustar bastante la carga de trabajo a lo que suele ser el ritmo de trabajo profesional dentro de cada uno de los sectores. Con lo cual, pues sí, asustaros. El libro de texto pasa esto, ¿no? Que el libro de texto requiere de mucha velocidad. Para cuando llegáis aquí, esto se hace en febrero o marzo, y bueno, ya tenéis la mano hecha de tal manera que realmente, pues bueno, pues hay quien consigue seguir el ritmo, hay quien tiene un poquito más de problemas y queda ahí un poquito más atropado, pero en general, pues esta es la propuesta, ¿no? Que para el libro de texto se trabaje con mucha velocidad, no con tanta, no sé, tanto mimo, no, porque mimo hay, pero no con tanto detalle, con tanta lentitud. No tener que detallar tan el dibujo, sino una producción más... Bueno, una producción sí, más masiva y en que tú te sientas cómodo y por lo tanto puedas... Pero al final para el mundo profesional pues es básico también, ¿no? Sí, lo que pasa es que... hacer cosas con una forma más acelerada incluso. Sí, lo que pasa es eso, ¿no? Que, bueno, luego vais a ver otros ejemplos de otros ámbitos en que la parte de preparación es mucho más larga y no es tanto el dibujo, ¿no? La velocidad de dibujo. Bueno, me estoy enrollando, pero estábamos en el módulo de proyectos de ocio y divulgación, o sea, el segundo módulo que incluye 2 asignaturas, proyectos de ocio y divulgación, en que estaría el libro de texto, está aquí en desorden, ¿no? Libro de texto y contenidos de divulgación, sería esto. Revistas y juegos, también son 4 clases en las cuales se proponen 4 trabajos diferentes. Hay una portada de revista, hay la receta que habéis visto antes en el inicio de la presentación. Me parece que se hace ilustración de un cuento para revista, que tiene unas características diferentes del libro. Y bueno, y otra ahora no recuerdo qué propuesta más. Esto lo hacéis con PEPROCAL y bueno, y eso dura pues un mes entero a lo largo de 4 jueves o 4 martes en que está programado. Ilustración para prelectores es lo que hacéis con Mercè Canals, con la persona que no ha podido venir hoy, la profesora que me tenía que acompañar, y ella también hace varias propuestas a lo largo de 4 semanas. Como estáis viendo, la cantidad de trabajos que pueden acabar saliendo en vuestros dossiers, una vez cribáis las cosas que han sido más de aprendizaje y las que son más, bueno, como ya de exhibición de vuestro estilo y de vuestra capacidad, ¿no?, para ilustrar distintos ámbitos, pues es muy alta. O sea, hay mucha producción. Hay personas que se acoplan con un ritmo un poquito más lento o a lo mejor no finalizan todo con la misma fuerza, pero siempre, cada año, también tenemos a personas que hacen absolutamente todos los ejercicios de maravilla, con lo cual salen con un dossier absolutamente extraordinario, ¿no? Os decía que todo esto sirve además para explorar vuestros registros, ¿no?
¿Y qué son los registros? A ver, ¿qué son los registros? Hay una diferencia para mí entre estilo y registro. El estilo sería vuestra personalidad general, ¿no? Os voy a enseñar aquí. Mira, este es de Nora, por ejemplo. También. Esto sería una portada de revista hecha por Nora Yadó. Nora, si hace un trabajo para revistas de 7 a 12 años, que sería esto, pues va a emplear su dibujo de una determinada manera. Tal vez en el módulo de prelectores ella va a encontrar una forma más sintética de desarrollar su estilo. O sea, el estilo sigue siendo el de ella, pero el registro en que se va a mover va a ser diferente si trabaja para juvenil, si trabaja para prelectores o si trabaja para este ámbito intermedio. Hay personas que realmente descubren que tienen un registro muy marcado. En el caso de Nora, por ejemplo, ella va más bien de los 9 años para arriba, ¿no? Incluso los 12 y para juvenil. En el caso de otras personas, pues como vimos al principio, ¿no? El collage de Valentina, pues Valen va mucho más a registros apropiados para niños prelectores, para ¿no? Un tipo de publicaciones pues, bueno, de otro corte. Pero a veces hay personas que sí que cubren todos los registros con igual potencia. Entonces, esta es otra de las cosas que promete el posgrado, ¿no? Y dentro de esta asignatura de la que os estaba hablando, todo esto lo podéis repasar luego, la estructura, con mucha más claridad en la web, obviamente, ¿no? Pero dentro de este mismo módulo y de esta asignatura, tenéis por último la asignatura de álbum infantil, que imparte Gusti. Como veréis, hay algunas de las asignaturas posteriores, o sea, algunos de los proyectos que son impartidos por las mismas personas que os hemos dado el primer módulo, con lo cual ya os conocemos un poquito y tal, ¿no? En el caso de álbum está separado en 3 fases con 3 profesores diferentes. Hacéis análisis de álbum con Irene Sabino, que es directora de arte de una editorial que está aposentada en Venezuela y también aquí en Barcelona, que es Ecaré, Ediciones Ecaré. Entonces, con ella se hace un par de clases de análisis de álbum. Se hace un recorrido rápido por los álbumes míticos, ¿no? de la historia de la literatura infantil. Luego tenéis un pequeño seminario también de 3 clases con Jorge Zentner, que ha sido muchos años guionista y escritor. Ahora está más dedicado a temas de docencia y acompañamiento personal, que es un taller de generación de ideas, ¿no? Donde se ve que la creatividad pues, bueno, tiene su origen básicamente en la vida, ¿no? Esto sería el resumen rápido. Y finalmente hacéis el proyecto con Gusti. El proyecto creo que tiene 5 clases en lugar de 4. ¿Vale? Bueno, pues eso sería todo esta asignatura. Y dentro de este segundo módulo tenéis proyectos de ilustración de narrativa, además, que sería la otra asignatura, ¿no? Del segundo módulo. Esta ilustración, por ejemplo, es de un proyecto que están haciendo las alumnas todavía ahora conmigo, ¿no? Es de ilustración de texto literario y os voy a enseñar aquí otra imagen de esta misma asignatura hecha para el mismo proyecto, para el mismo libro, que es La increíble historia de Benjamin Button, por otra de las alumnas. Lo salto aquí y aquí tenéis. Nada que ver, ¿no? Nada que ver a nivel de imagen. Bueno, cada una dentro de su estilo, o sea, son perfectamente coherentes cada una de ellas con toda su forma de trabajar ya a estas alturas del curso, ¿no? Entonces, esta sería la imagen final, ¿no? En que Benjamin Button ya es súper chiquitito y está a punto de desaparecer. En este caso, tanto este año como el año anterior, hemos hecho proyectos reales para la editorial Nórdica. Bueno, tenemos un acuerdo con Nórdica, que no es un acuerdo cerrado, en el que trabajamos con un texto que ellos quieren publicar y cuando acaba el seminario, si les interesa la ilustración de cualquiera de las alumnas, si les interesa su trabajo, firman un contrato comercial con esa persona y acaban de desarrollar el trabajo. Yo me dejé el libro
que ya está publicado el año pasado, pero lo podéis consultar en internet y es... hicimos... ¿Qué hicimos? Espérate, ya me saldrá. Bueno, fue Kenia Rodríguez. Del año pasado, ¿no? Los estudiantes del año pasado ya ha salido publicado este año y bueno, y está presentado y era... Ay, lo tengo así como... Ya me saldrá. Kenia Rodríguez... Bueno, en las redes de EINA está publicado. Qué desastre. ¿Qué libro era? De Nórdica. Porras. Ah, sí, Dostoyevsky, mi madre. Ilustramos a... Es que tiene distintos títulos según las versiones. Una historia desagradable o un incidente desagradable. No sé qué título tuvo al final, pero es esa. ¿Vale? Si veis la web de Nórdica lo encontraréis, es azul y amarillo y bueno, está ahí publicado ya y menciona que fue hecho en el posgrado de EINA y bueno, pues fue un libro de difícil trabajo y que nos hizo aprender muchas cosas. Y este año el de Benjamin Button, evidentemente, también es un texto muy, muy complejo, ¿no? De Scott Fitzgerald. Entonces, eso sería ilustración de narrativa juvenil, ¿vale? Pero en este... Ah, no, estamos en el último módulo ya, perdón. En este tercer módulo... pues es eso, tenéis la asignatura de Ilustración de Narrativa Juvenil, Ilustración de Narrativa Infantil, que sería un proyecto de libro para un libro de colección. O sea, la mayoría de editoriales dentro del ámbito infantil y juvenil tienen colecciones por edades. Entonces, por ejemplo, aquí en Cataluña es muy conocido el Vaixell de Vapor, el barco de vapor, que tiene libros, pues, bueno, hay también para primeros lectores. Sí, primeros lectores sería como de 5, 6, 7, 8 años máximo. Luego tienen el infantil de 8 a 12, y luego tienen como un prejuvenil, como de 11 a 13, y luego ya tienen libros que no son ilustrados. Entonces, en ilustración de narrativa infantil, como por oposición al de narrativa juvenil, lo que se hace es un texto para críos que ya leen de forma autónoma, o sea, para niños como de 8, 9 a 11 años. Y se hace una propuesta de texto de autor contemporáneo, claro, porque es lo que hay en esas colecciones, frente a narrativa juvenil en que hacemos un texto clásico, que ya ha pasado el filtro del tiempo y que requiere de una documentación particular. Bueno, pues tendríamos estas dos asignaturas que forman... No, estas dos partes de una asignatura en el tercer módulo y por último tendríamos cómic, se hace un proyecto de cómic de nuevo con Pep Brocal, con quien habéis tenido ilustración de revistas, y por último un proyecto de ficción digital que a su vez está compartimentado en guión, análisis de formatos y proyecto de animación, ¿vale? El guión se hace también con Jorge Zedner y no se trata de convertir en guionista a ninguno de vosotros, ¿vale? La idea es que veáis, que recibáis los formatos de guión con los que os podéis encontrar en el mundo profesional también, porque os pueden llegar guiones de muchas maneras diferentes, ¿no? Entonces, esta pequeña asignatura de guión sirve tanto para ficción digital como para cómic, ¿vale? Análisis de formatos es sobre todo un viaje a través de los formatos digitales, ¿vale? Que nos da Lucas Ramada, donde nos explica cómo las narrativas de los juegos y de todos los formatos digitales pueden ser distintas, ¿no?, de las que acostumbramos a ver en los libros, porque no son lineales. Y por último, hacéis un proyecto de animática, o sea, se hace un proyecto de animación, pero que es una animática hecha por cada alumno con David Borrull. Con eso se completa el posgrado y, como os decía antes, conseguimos que quede construido un bastante amplio portafolio profesional que os permite luego escoger cuáles son las mejores piezas y haber detectado también cuáles son los registros en que sois más fuertes y, por lo tanto, a dónde os podéis dirigir. El momento de cada alumno es diferente. Hay personas que entráis con una trayectoria ya larga y que, por lo tanto, aquí recibís como la puntilla de adaptación para realmente
hacer un vuelco en la carrera profesional y reorientaros a infantil y juvenil. Hay personas que entran verdecitas y salen muy maduras. Hay personas que entran en un caos de no sé quién soy y todavía tienen que acabar de buscar un poquito cuando acaban, pero ya lo tienen como muchísimo más centrado y mucho más claro. Y esto depende mucho de la formación que traigáis con vosotros, ¿no? También he de decir que, claro, el desarrollo que se hace de la gente que entra más verde es brutal. O sea, ya a estas alturas del curso vemos unos cambios de los alumnos muy notables. Y que por otro lado pues la gente que viene más madura pues obtiene algo que a veces en la vida real pues te lleva muchos más años que no uno solo, ¿no? Que es pulir cosas muy de detalle. Aquí otra imagen de... Esto, por ejemplo, es una de las 3 imágenes que hacéis en este primer cosido por los distintos seminarios conmigo, ¿no? Esta es una de las 3 imágenes que salieron de una de las personas de ese cosido, ¿no? De Rosy. Y creo que hasta aquí llega. Ah, bueno, aquí están todas. Son 9. O sea, ya sé que alguna no se ve, pero si os fijáis bien, sí, está, bueno, Marina, hay una persona con camiseta blanca por ahí escondida, está Nora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Están las 9 de este año y esto es una vitrina muy bonita que tenemos ahora mismo abajo Sí, ¿qué tiene esta foto? ¿Una semana? Esta foto es de la semana pasada que montaron la vitrina y yo les hice unas cuantas fotos y bueno, aquí tratando de preservar su privacidad porque están todas más o menos oscuras y de espaldas, pero son todas nuestras alumnas de este año y aquí hay pues una muestra de trabajos que han hecho hasta ahora y todavía les falta un trayecto del curso por acabar. Sí, que ha quedado muy chulo, ha quedado chulísimo. Sí. Se ve mucho más, hay mucho más contenido del que hay en la presentación, obviamente. Y bueno, y esto es solo una parte pequeñita de lo que han hecho ellas durante todo el posgrado. Sí, porque hay 4 o 5 ilustraciones de cada una y bueno, habrán hecho ya más de 100 seguro. No, realmente es un posgrado que se produce muchísimo. Los estudiantes dibujáis una burrada y la cantidad de material que luego también tenéis, que habéis producido durante el posgrado para enseñar y para luego salir al mundo profesional, claro, tenéis ahí una maleta importantísima. Se suelta la mano muchísimo. Sí. Te paso la palabra con la información práctica y cualquier pregunta que haya quedado por resolver. Sí, aquí... Ha sido un poco caótica, pero... No, yo creo que lo has explicado muy bien, lo he explicado con mucho detalle, las diferentes asignaturas, los diferentes módulos, que es lo importante. Que bueno, y me habéis conocido ya. Para esto estás aquí, esta soy yo, Gabriela, sí. Para esto estás. Gracias. Bueno, hay una serie de detalles que podéis consultar, que tenéis aquí, que bueno, es más relativo a todo el tema de los créditos, el precio, todos estos detallitos los tenéis también en la página web para que os los miréis con calma y yo creo que más que nada...